Como cada viernes tenemos con nosotros acá al ingeniero José Israel Cuello, quien nos trae una cantidad de temas importantes para tratar, doctor Jacín. Está él en el aire ya. Está aquí ya, nos está escuchando. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo están Bien. ustedes? José Israel, yo tenía originalmente 3 temas, que era la vacuna famosa, el asunto de los parqueos de la capital y de la zona colonial sobre todo, y de Santiago, y que el gobierno pasado lo había anunciado, 7 parqueos en la capital, de los cuales 5 se iban a hacer en la zona colonial, y ahora este gobierno anuncia 20, incluyendo los de Santiago. Hay también algo que he visto hoy que íbamos a tratar, lo que son las publicaciones oficiales obligatorias. Por ejemplo, yo vi con agrado el que la dirección de la DGI publica a las personas que le dieron concesiones por el COVID. Esas empresas turísticas, agencias de viaje, hoteles, etc. Y las publica. No es obligatorio, pero fue saludable. Pero quiero darte la elección de cambiar o tratar esos mismos temas por algo que ha ocurrido. Ayer había una convocatoria para el Consejo de la Magistratura. En términos generales, vi que el presidente se ausenta del Consejo y se va a atender un asunto urgente. Deja a la vicepresidenta. Uno entiende que la elección de los jueces es una prioridad impostergable. Sin embargo, viendo la misma agenda de ayer y la agenda del país, es lo que hace que yo te proponga que elijas uno de estos temas. Primero, la DGI, el Consejo Nacional de Drogas visita a Pepín Corripio y le ofrece una membresía como miembro del Consejo. Él declina y yo pienso que Pepín no va a aportar nada ni a él ni al Consejo, y que lo que va a caer en el mismo problema que cayó con la asesoría de Catalina. Segundo, que Romana inaugura zona franca, amplía su zona franca. Romana tranquilito por allá. Otro, en medio de la crisis. Otra, Milagros Ortiz, que es del gobierno, le pide al gobierno que exija explicación por las multas que están poniendo y sobre la legalidad de esas multas a los que violan el toque de queda. El decreto que frente al tollo que se está armando en el caso de Brecht y la dificultad de que al gobierno le está costando recuperar dinero robado, resulta que crean una comisión, la consultoría jurídica por decreto crea una modalidad de hacer un acuerdo para que un grupo de abogados pueda cobrar, dándole una comisión al abogado, a todos aquellos que puedan haber violaciones legales, irregulares, negligencia, corrupción administrativa, pero le dan un porcentaje a un grupo que ellos seleccionaron y que son abogados serios, pero uno no sabe si eso incluye que puedan negociar con los que retuvieron ese dinero, o si tienen que condenarlos primero. No da detalle de nada, no tiene reglas básicas. La otra es el pacto eléctrico. Se está discutiendo un pacto eléctrico, se está discutiendo la Cámara de Cuentas, se está discutiendo los jueces del Tribunal Constitucional, se está discutiendo parte de la Suprema. Entonces digo yo, José, coge esos temas hoy viernes, porque creo que nunca antes un gobierno no había tenido tantos problemas al mismo tiempo que resolver. Y creo que el parqueo es importante
pero creo que el Consejo de la Magistratura lo es más. Elige lo que tú quieras y habla todo lo que tú entiendas que nos pueda aportar algo. Fíjate, esa cantidad de temas que están propuestos al debate indica que el país está vivo. El país no se ha muerto. La pandemia la ha provocado, si se quiere, un infarto con efectos paralizantes para una parte del país, pero que el país existe y que las instituciones de alguna manera se reivindican y se revaloran y se niegan y se defienden. Me parece muy oportuno que una persona encargada de una vigilancia sobre esas cosas haya expresado una reserva frente a medidas que se están tomando públicamente al margen de la ley. Eso está bien, para eso la pusieron ahí. Hay otra cantidad de cosas que de verdad son abrumadoras para los que nacimos en un régimen que se manejaba en el foro público. Esa era la institución del régimen, era el foro público. Hoy estamos en una institución, en un país lleno de instituciones, algunas que no soñamos nosotros, como los tribunales constitucionales y todas esas cosas, que permiten un rebote de los acontecimientos, de las situaciones, y facilitan que salgan más depurados. A mí me sorprendió mucho la selección de un grupo de abogados para negociar problemas de corrupción. Es una negociación al margen antes de llegar al tribunal, pero es un mecanismo válido. Lo que no me satisfizo plenamente es que esa oportunidad de trabajo tan valiosa no se licitara. Máxime cuando hay un incentivo por el ejercicio de la operación. O sea, no son profesionales que van a trabajar por un sueldo. Son profesionales que van a trabajar a destajo, ganando comisiones por el dinero que recuperen. Yo creo que la ley de contrataciones cubre ese espacio. Y por encima de la ley, el Poder Ejecutivo no tiene fuerza. Eso es un problema que está ya en el debate, ya tú lo pusiste muy acertadamente, pero que necesariamente tiene que discutirse. Es una decisión que tomó la presidencia como Poder Ejecutivo, que validó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en términos jurídicos, que ejecutó en parte seleccionando los abogados, pero que frente a las instituciones existentes debe discutirse, con ellas debe discutirse. La ley de contrataciones creo que cubre un espacio importante sobre ese tema y tiene que trabajarse con ella. Debe hacerse, a mi entender, una licitación para contratar esas oficinas de abogados que asuman esa responsabilidad delegada del Estado. La forma de pago es una forma que se ha empleado muchas veces en el marco de la fiscalización y que ha dado resultados distintos, donde el problema de la seriedad, cómo se cuantifica para fines de un concurso, no lo sé. ¿Cuáles son los requisitos que se va a poner para que no todo abogado pueda concurrir simplemente por precios a una licitación de tal naturaleza tan insólita? Ese es el tema más importante de esa gama enorme que tú pusiste sobre la mesa. Yo creo que la vacuna es interesante tratarlo porque hay dos partes que es bueno alertar. La gente se pregunta, si se pagaron esa vacuna por adelantado, ¿por qué no llegan? Aquí no se ha vacunado a nadie. El 13 de abril, o sea, hace 2 días, 28 millones de personas se habían vacunado en 46 países y la vacuna dominicana no ha llegado. En Israel están vacunando 150.000 ciudadanos al día.
En descargo de la función gubernamental tan reciente, hay que decir que tuvo que tomar decisiones muy rápido frente a situaciones de pandemia, situaciones de emergencia existentes, y no acertó en la contratación en el sentido de que la vacuna comprada por los dominicanos no ha salido todavía. Esa es la razón por la cual aquí la vacuna todavía no se está empleando. Se está buscando compra de otras vacunas, de otras producciones, para acelerar el proceso de vacunación. Y se está discutiendo aquí, en las calles, en la prensa, sobre la prelación correspondiente al proceso de vacunación. Primero, no estamos inventando nada. Ya en el mundo se están haciendo vacunaciones y hay una gama de selección de los beneficiarios de la vacuna en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia. Mi opinión es que, como en todo el mundo, los primeros que deben vacunarse son todos los que trabajan vinculados a la salud, desde los médicos hasta el último de los enfermeros o enfermeras y de los choferes de ambulancias. Todo el que tenga vinculación con el sector salud y particularmente epidemiológico tiene una preferencia enorme, primaria, natural, para ser vacunado. Luego los ancianos recluidos, porque no solamente son ancianos y sujetos de ataque viral, más que cualquier otro, sino además porque están recluidos y eso facilita la contaminación. Luego los ancianos en sus casas, por las mismas razones anteriores, sobre todo porque son de alto riesgo. Y a mi entender, por encima de todo otro después de eso, los hacinados sociales. La vida dominicana es promiscua en la habitación, es promiscua en la intimidad. Y en consecuencia, los pobres son sujetos de contaminación más grande que cualquier otra parte de la sociedad existente, salvo los que mencioné anteriormente. Y entre los hacinados sociales están los haitianos y los venezolanos pobres que han venido a recalar a este país buscando un nuevo mundo. No hay derecho a hacer discriminaciones por razones políticas. Lo político y hasta la soberanía nacional está en segundo lugar frente al problema de salud que tenemos entre manos. Aquí puede llegar un indocumentado extranjero que no tenga papeles y no recuerde cómo se llama, y antes de meterlo en una celda, antes de refugiarlo en algún sitio donde pueda contaminarse o contaminar, es necesario vacunarlo. Es un problema de salud. Está por encima de todos esos requisitos de carácter institucional. Por encima de todo está el ser humano. Para aquellas leyes debe haber seres a quienes aplicárselas y tiene que haber. Después de eso, bueno, el resto de los que hacen la vida normal. Todo el mundo. El que la pueda pagar, tal vez puede sacar cabeza, y el que no la pueda pagar debe tenerlo también. Ese es el problema de la salud que... Los parqueos me preocupan porque se habla de 8 parqueos en la zona colonial. Esos son 8 mastodontes más, como los que hizo Rafael Estrella Roja, financiado por España a través del Banco de Reserva, cuando era síndico del distrito. Esos son dos mamotretos, dos que hay en la zona colonial. Uno frente al Banco de Reservas, que da del Banco de Reserva clásico, en Isabel la Católica, y que sale también a la Romerillo. Ese es un pegote arquitectónico. Que ha llegado a usarlo, lo ve muy oscuro siempre, y que rompen totalmente con lo que es la armonía arquitectónica. Eso rompe por eso hice la advertencia. El parqueo en la zona colonial está naturalmente concebido alrededor de la muralla, rescatando la muralla y de lado y lado de la muralla, soterrados a todo el largo de la muralla por las 2 avenidas principales
en que se desarrolla o que se han desarrollado alrededor de la muralla. Ese es el sitio natural de los parqueos de la zona colonial. Primero porque define los límites y define también los accesos. Y nada de carros de ahí para adentro que no sean los carros autorizados de las familias que viven. El resto debe parquearse en esa zona de parqueo alrededor de eso es lo lógico. Eso es lo natural para preservar la zona, para que ella tenga la expansión que necesita en otros aspectos. Meterle 8 pegotes de hormigón de cualquier altura a la zona colonial es un disparate que facilita la entrada de vehículos a la zona. Y precisamente hay que contener la entrada de vehículos a la zona. Es un criterio profesional que ha sido sostenido por muchas personas calificadas para ese tema. Que no inventen haciendo pegotes. Bueno. Es más, yo diría que tan pronto se resuelva, sería un problema de varios años, un sistema de parqueos con ese criterio, los mastodontes esos que se hicieron deben destruirse y recuperar de alguna manera las imágenes de las zonas que se destruyeron cuando se le dio prioridad a que la gente llegara hasta el alma de la zona colonial por encima de la existencia de la misma zona. Pero también en la feria hay un grupo que propugna por el rescate del Teatro Agua y Luz. Eso una vez se rescató y no sirvió para nada. Y de hecho es un parqueo de guagua para deportar extranjeros. Bueno, porque hay una oficina de migración ahí, es natural que tenga deseo de expansión. Yo pienso que un rescate, lo del parqueo en el Teatro Agua Luz es por la inutilidad de esa inversión. Eso sirvió simplemente para el festejo de Trujillo y de su hija. Ahí acabó. Nunca ha servido para nada. Se ha gastado una y otra vez dinero remodelándolo y vuelve y se hunde en la inutilidad. Pero una cosa muy sencilla. La luz y el color no deben estar confinados. La luz y el color son para disfrutarse abiertamente. Fíjate cómo las fuentes de la misma feria funcionan y son preciosas a pesar de cómo se ha cambiado el uso del espacio. Que hoy es un centro administrativo que siempre lo tuvo el arquitecto que lo diseñó, que fue Guillermo González, en cuenta después que se hiciera la feria. Él siempre tuvo el criterio de que eso era un centro administrativo. Bueno, ahora es centro administrativo un poco sobreutilizado, que necesita parqueos. Entonces, bueno, hay que diseñar parqueos con un criterio adecuado, que no rompa la característica del espacio, y es probable que ese disparate que hizo Balaguer de la oficina de pasaportes y la oficina de migración tenga que ser desplazado de ahí, porque eso es una chapucería. Pero ya es una discusión profesional que desborda los límites que tenemos como comunicadores. Sí, pero y también otra área planteada, el ensanche de la Fe. El estadio no tiene suficiente espacio para los carros de toda la gente que va a ver los juegos y mucho menos. Bueno, aquí el Coliseo de Boxeo es escuela de choferes durante el día y las inmediaciones del Play durante la noche nada. No, nada. Ahí no pelean ni gallos. Óyeme, la gente que le gusta el boxeo es gente que está loca por darle galletas a los otros y no se la da. Y el personaje por excelencia de eso era el doctor Pina. Balaguer lo complació, él siempre le gustó el boxeo y le hizo un estadio de boxeo, pero ya, ni Balaguer existe, ni lamentablemente el doctor Pina murió. Era un personaje sumamente conspicuo de la sociedad capitaleña. Ahí lo único que boxean son los partidos políticos que van a dirimir algunas elecciones internas. Después yo no he visto cartelera de boxeo ni de lucha libre tampoco, y adentro tampoco. No, bueno, eso a mí me parece que es una tontería, pero tal vez tiene algún uso de otro tipo, como ese, por ejemplo, de
de actos de carácter colectivo que no tienen locales propios. Eso sería interesante, especializarlo sin que deje de boxearse, pero darle un uso para convenciones políticas, sobre todo si se hace un parqueo que es necesario en ese centro, pero no tanto para el play. El play es una cuestión ocasional. El play lleva 27 juegos al año, 30 juegos al año, no sé, ustedes saben más que yo de eso. Eso no es un disparate, eso no es un uso grande. Naturalmente debe tener parqueos, porque por la falta de parqueo hay mucha gente que no va al play. Claro. Por su seguridad y la seguridad de su vehículo. Entonces, pero lo que sí necesita parqueo es el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, la Escuela de Artesanía que está por ahí es en menor medida, y otras entidades, hospitales, pues el Hospital Gautier no tiene estacionamiento más que la calle, y un pequeño estacionamiento que se acordó cuando se construyó y que era para 7, 8 médicos que tenían vehículos entonces y que asistían al hospital. Pero eso ha crecido de otra manera, ha cambiado el uso, ya no es el hospital de los trabajadores asegurados, porque se ha cambiado el sistema de seguro social, y es un hospital con una instalación que debe mantenerse como parte del sistema hospitalario nacional, aunque sea por su historia, porque tuvo momentos muy importantes de existencia. En un momento fue la mejor instalación de salud del país y probablemente de las Antillas. De manera que, y sobre todo por la cantidad de personas formadas en la medicina más alta del mundo, que acudían allí a trabajar sin fines ninguno de lucro. Eran médicos que dedicaban la mañana hasta más allá del mediodía al hospital público, y en la tarde hacían consultas privadas de las cuales vivían. Eso es un ejemplo de existencia que el país, así sea por ese ejemplo de existencia, debe preservar en ese símbolo que fue el Hospital Gautier. No, y hablando de hospital también, el de Santiago, yo creo que el Cabral Ibáez por mucho ya en remodelaciones y ampliaciones también se habla de que necesita un parqueo, un hospital que está, al cual siempre hay un dinero que gastarle y aún sigue siendo un riesgo por la sismicidad de la zona donde está. Ahora se dieron cuenta, después de 12 años remodelándolo, que también hay que hacer un parqueo. Bueno, esto es hijo de un sistema de contrataciones que felizmente se cambió. Bueno, ingeniero, las publicaciones a las que obligan las leyes, no sé si al momento de inspirarse en esto, bueno, parece ser que sí. Usted vio el asunto de las publicaciones de los estados bancarios. Los estados bancarios son una obligación de ley, pero esas no ocupan tanto espacio. Las que pero lo de mucho espacio. Pero yo creo que lo de la cuenta vieja, por ejemplo, yo creo que cuesta más la página y la publicación que los... Pregúntale a José Israel. Aquí se compró un banco con las cuentas abandonadas. Ajá. ¿Es así o no, José? No, esas no eran abandonadas, no. La cuenta de ahorro que tenía el banco... Royal, ¿verdad? El Royal Bank, cuando se hizo la venta Nene Ureña. Sí, creo que eran 118 millones de pesos, casi igualito que los dólares en esa época. Ay, Dios o mío. muy parecido a los dólares Al dólar de esa época. Ajá. Nadie tenía un paquete de dinero tan barato, de tan escaso movimiento, a la disposición suya para prestarlo con mucho movimiento, como tenía el Royal. Un sabio de la antigua Grecia, que felizmente sobrevive todavía, decía en esa oportunidad mira, que el Royal valía lo que se pagó por 4 cosas. Mira, hay la cosas... cuenta de ahorro primero que nada, eso valía más de lo que se pagó. Comprar la cuenta de ahorro. Comprar los locales que existían valía más que eso. Sí. Comprar el historial de crédito de todas las familias importantes del país, de todas las empresas existentes, valía más que eso.
De manera que, y el cuarto no me acuerdo cuál era, pero era de esa dimensión. Y que lamentablemente a él no se le ocurrió comprarlo. Yo creo, José, que hay algunas empresas en este país que hay que hacerle su historia. Cuando decidieron irse, la gente que ellos eligieron para venderle, compraron por nada. Mira, está el caso del Royal, está el caso de Romana, cuando la gente de Brudon le venden a los dominicanos y al cubano y a los cubanos Amigos del rey. Sí, y hay una empresa que es tomatera del Cibao, de unos amigos míos, que también le vendieron que Hipólito era agrónomo de ellos, creo que lo Portela, no sé, que después Félix García compró en muy buenas condiciones. Y lo mismo cuando el Banco Popular decidió vender los activos que no tenían que ver con, por ejemplo, medios de comunicación, compañías de seguro, también vendieron a precios razonables. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Hay gente que sabe comprar y que sabe estar en el sitio adecuado para comprar y que sabe utilizar la gente también para favorecerse. Hay gente que tiene esa virtud. Si es una virtud eso. Bien. Bien. Bien, señor. Ingeniero, tenemos también ese asunto de las cuentas bancarias y todo esto, pero... Mira, ese asunto de la cuenta bancaria es una tontería, aparentemente. Resulta que se publican listas todos los años de cuentas que han vencido sin utilizarse un periodo de hasta 10 años. Y se publican sin un rigor para entenderlas. Uno la publican comenzando por el primer nombre de cada uno, otro por el primer apellido, como debe ser. Debe ser por el primer apellido. El orden es el primer apellido y dentro de ese primer apellido la primera letra, la segunda letra, la tercera letra. Segundo apellido y luego los nombres. Simplemente la superintendencia de banco, que tiene una estrella dirigiéndolo en este momento, debe normar o normalizar esas publicaciones porque parecen inútiles. La única de todas las que se publicaron recientemente que sigue el rigor que establece el método de confección de los diccionarios, que es muy sencillo, fue la Asociación Bonao de Ahorro y Préstamo. Tajalanes como el Banco Popular, como el Banco Reserva, que son grandísimos, publican eso como les da la gana, sin criterio. Lo que hace es publicar simplemente para que esté publicado, pero para que no se enteren. Porque como tú te enteras si no se publica con una regla harto conocida de publicación. Bien. De manera que una resolución de la superintendencia de banco debe establecer las normas de publicación para eso. No hay que discutir mucho. Eso está en manos de una persona capaz, con capacidad ejecutiva además, que puede salvar esa vergüenza que significa subsidiar prácticamente a los periódicos con una publicación que no tiene sentido. Bien. El doctor Jacín tiene una pregunta para usted. Yo tengo una ñapita que quiero. En el día de ayer se presentó una cifra aquí que yo entendí que me hiciste falta porque tú has manejado esos números en algunas oportunidades. El gobierno dice que va a construir una cantidad de viviendas y Salud Pública dice que han nacido una cantidad de haitianitos en nuestros hospitales, que yo quiero revisar esos números. Mira, dice el gobierno que va a construir 72,000 viviendas en sus 4 años, que como ya el primer año está cumpliendo casi 5 meses, solamente va a ser 11,000.
Yo calculé que en 4 años se van a construir un promedio de 18,000 viviendas por año. Entre los 12 meses serían 1.500 viviendas mensuales y en los 30 días serían 50 viviendas diarias. Vamos a pararnos ahí. Con respecto a los haitianos, han nacido 30.724 niños en nuestros hospitales de origen haitiano, dividido entre 365 días, porque paren los domingos las haitianas también. Serían que en el 2020 nacieron 84 niños haitianos en hospitales dominicanos. Esas dos cifras de 50 casas diarias y 84 niños diarios, ¿qué te hacen pensar? Cada vez que pienso en los inmigrantes dominicanos, pienso en los emigrantes dominicanos. Nosotros hoy estamos festejando que nuestros emigrantes han sobrecumplido sus normas de transferencia de dinero al país en las condiciones de la pandemia. Qué felices somos, qué orgullosos nos sentimos de nuestros compatriotas que desde fuera mandan dinero al país, a pesar de que la pandemia ya está azotando más duro que aquí. Señores, el mundo es un solo mundo. Las naciones son circunstancias muy específicas del proceso de desarrollo y crecimiento de la humanidad. Las fronteras un día van a desaparecer, deben desaparecer. Las fronteras lo que hacen es garantizar el dominio de una capa social hegemónica en cada país. Esas son las fronteras y las independencias, que han sido positivas en el desarrollo, claro, porque se han aislado para crecer. Pero cuando se habla de un niño que nació, no se puede culpabilizar porque haya sido concebido en la barriga de una pobre mujer haitiana. No hay niños haitianos, hay niños, simplemente. Un niño que nace merece el mismo tratamiento si es de padres dominicanos que si es de padres extranjeros, por lo menos con un criterio humano de la existencia del ser humano. Nosotros tenemos un promedio mucho mayor en Nueva York, solo en Nueva York, que los que nacen haitianos aquí cada día. Entonces, estamos compensando. Esos nuestros que nacen allá y que 2 y 3 generaciones después todavía mandan recursos al país para ayudar a sus familias, compensan con creces cualquier ayuda que se pueda dar a ese país desvalido que está ahí. Haití debe ser preocupación para nosotros en el sentido de que es obligación para nosotros que quien comparte la isla tenga un desarrollo tan desigual con nosotros como tenemos ahora. Que fue antes distinto, porque la herencia institucional de Haití fue la herencia de la Revolución Francesa, con todas sus riquezas y todas sus sangrientas experiencias. Pero nosotros fuimos hijos de una España que nos abandonó. Fue después de una España boba y larga que aquí se planteó la independencia y precisamente se planteó contra Haití, en separación de Haití. Preservamos la cultura hispana, que fue la que nos dio raíz para nacer y para existir, y durante muchos años fuimos más atrasados que Haití. Por razones que no viene al caso discutir hoy y explicar hoy, porque son muy largas, incluyendo la presencia de intervención americana de los años de la segunda década del siglo pasado, cuyos efectos relativos en Haití y la República Dominicana tengo entendido que no se han estudiado. Lo cierto es que el país, a partir de ese tiempo, comenzó a distanciarse de Haití y a crecer a un ritmo mayor. Y particularmente después de la dictadura de Duvalier, en que ya sí se estranguló a Haití en su crecimiento, y mientras la República Dominicana, ya sin Trujillo, arrancó al crecimiento y al desarrollo.
Pero la obligación nuestra es, si compartimos la isla con ellos y su mano de obra nos es necesaria todavía, es que ellos arranquen. Esa es la preocupación que tenemos que tener. El doctor Leonel Fernández probablemente cometió un error de cálculo cuando le ofreció a los haitianos frente al terremoto una universidad. Y los haitianos le hicieron un juego y terminaron poniéndole la universidad en la frontera prácticamente. Bueno, pero eso fue un error de un acto generoso que enaltece ese gobierno. Pero realmente nosotros tenemos que preocuparnos no por un niño haitiano que nace en una cuna, sino por el que nace allá y no tiene de qué vivir. Porque compartimos la isla y compartimos la responsabilidad de vivir juntos. Es bueno traer al haitiano aquí a cortar caña, es bueno traer al haitiano para que trabaje más barato en la construcción. Pero no es bueno darle asistencia médica, no es bueno darle alimentos. Es un ser humano que cuando se incorpora a la producción debe comer y debe tener salud y debe tener vivienda. Es un ser humano que se incorpora y se arraiga al país como dominicano. Y además, pensar que esa frontera no será eterna. Ninguna frontera es eterna, ni debe ser eterna. Muchas gracias, ingeniero José Israel Cuello, por acompañarnos este viernes. Tenga muy buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima.